Hola amigos, hoy otra vez el Polo GTI, además en la misma unidad. ¿Por qué? Pues porque no hizo buen tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con Volkswagen y le dijimos, oye, déjanos el coche con las ruedas con las que se venda. Y nos lo han dejado con unas Michelin, unos pilotes por 4. Bueno, pues vamos a ver qué tiempo hace en el circuito y también, mira, ya que estamos, pues medimos consumos y aceleraciones, a ver si cambia algo. Venga, empezamos. Pues teníamos que hacerlo, no podíamos dejar al Polo en estas condiciones. No es fácil probar un mismo coche con distintos neumáticos, no es nada fácil, de verdad. Nosotros lo que nos gustaría, el ideal sería probar todos los coches en las mismas condiciones, con el mismo neumático, pero es que eso nos implicaría tener que estar comprando neumáticos. Lo que podemos hacer es pedir a las marcas que nos pongan el coche con unas ruedas u otras. Cupra, perdón, nos lo hizo Volkswagen con los Golf y nos lo ha vuelto a hacer con el Polo. También lo hizo Toyota. En el vídeo este que tenéis aquí de los Yaris, que pudimos intercambiar neumáticos. Ahí si la marca nos ayuda, pues podemos hacerlo. Tú, cuando compras un coche, te puede venir con distintos neumáticos, salvo que sea, pues por ejemplo los Hyundai siempre vienen con los Pirelli P0, los Hyundai N, pero en el caso de Volkswagen te puede venir con 5 neumáticos distintos. Hemos estado mirando y te puede venir con unos Bridgestone, con los Turanza, te puede venir con unos Michelin, los pilotes por 4, como es este caso, los Continental, los Conti Sport Contact 5, hay cinco marcas de neumáticos y Dunlop, los Sport Max. Hay 5 marcas de neumáticos y modelos de neumáticos que te pueden venir con el coche en función de cuándo se ha fabricado, stock y esas cosas. Eso, bueno, lo hacen algunos fabricantes. El Polo GTI lo probamos con unos Firestone que no le pegaban nada. Este coche venía del Jarama y nos montaron las primeras ruedas que encontraron. Y bueno, pues el resultado no fue el que se esperaba para este coche. Entonces, incluso la propia Volkswagen dijo, tienes razón Daniel, te vamos a dar el coche con, pues, a ver qué tenemos, las Michelin, que es uno de los neumáticos con los que se vende. Así que vamos a probarlo, vamos a hacer la vuelta rápida, también vamos a hacer una aceleración, no creo que cambie mucho la cosa, y consumo, que no cambia mucho la cosa, pero bueno, lo hemos hecho porque había que averiguarlo. Por cierto, una aclaración, cuando hicimos el vídeo, que os he dejado el enlace al principio del todo, cuando hicimos el vídeo del coche, yo os dije que venía asociado a la caja de cambios de 7 velocidades, de doble embrague, pero monodisco en seco. Estaba mal en la información por la información de Volkswagen, no venía por ningún lado, incluso lo he leído en distintos sitios que era esa caja, pero resulta que no, que lleva la multidisco en baño de aceite. Así que os pedimos disculpas y ya sabéis, que lleva la multidisco en baño de aceite, que es la misma que lleva el Golf asociada a este motor, que no es exactamente el mismo motor del Golf, lleva otras especificaciones, pero sí es el 2 litros, 207 caballos. Venid conmigo que os voy a enseñar el neumático. Michelin Pilot Sport 4, en idéntica medida, 215/40/18. Este neumático lo hemos probado de sus rivales, el Hyundai 20N llevaba los Pirelli P0, el Fiesta ST. Va a hacer la vuelta rápida con el mismo neumático que el Fiesta ST, así que ahí vamos a ver diferencias. ¡Qué bien! Es casualidad que hayan llevado el mismo neumático. Ya os digo que a mí la intención es que vayan igual de neumáticos. Es difícil, pero que vayan igual. Este neumático a mí personalmente me gusta, igual que el Continental, el Sport Contact. También es otro neumático que me gusta. Me gustan cómo van en agua, me gusta cómo van en circuito, incluso, no van nada mal. Tienes un 4S, en este caso, que va un poquito mejor en circuito, pero digamos como un neumático de todo uso va bien, y para un coche como el Polo GTI yo creo que es una buena elección, como también puede ser el Pirelli P0, no lo veo mal ese neumático, o el Continental, el Sport Contact. Esa rueda también me gusta mucho.
Pues nada, aquí ya me tenéis sentado para contaros lo importante. Hoy no hemos salido a la calle, sí que os diré que hay diferencias, se nota diferencia de un neumático a otro. También lo hemos conducido solo en seco, con lo cual no podemos sacar muchas conclusiones respecto a en conjunto, pero sí que notas diferente, notas el coche más preciso en toda situación. A ver cómo se traduce todo esto en el circuito. Hemos hecho una aceleración, bueno, a ver qué diferencia había. Y nos ha pasado una cosa muy curiosa. Mirad, os dejo aquí los datos que los tengo aquí apuntados. El coche ha sido más lento, ha sido un poquito más lento. Entonces dices, bueno, eso es el día que, yo que sé, que hay un poco más de viento, aunque realmente hoy no hay más viento. Lo hemos hecho más o menos a la misma temperatura, también ha sido casualidad, pero ha sido a la misma temperatura porque nos hemos venido a las 8 de la mañana. Y resulta que ha sido un poquito más lento, 26,9 ha hecho los 1000 metros, mientras que con el Firestone hizo 26,7. Bueno, es una diferencia inapreciable, pero fijaros en el dato del 80-120, el dato 80-120 lo ha clavado, 3,99, con lo cual da que pensar que el Firestone no era tan malo en lo que es en aceleración en línea recta. Donde realmente perdía frente al Michelin, que lo veremos ahora en la vuelta, porque sí pierde, ya os lo digo, es en el agarre longitudinal, en la frenada, en esos sitios. Ahí es donde se nota la diferencia de un neumático a otro, pero en la aceleración vemos que no iba tan mal. Vamos a ver, es que es una de 26, casi 8, a 26,9 realmente pues no es una diferencia apreciable. En el 0-100 sí puede llamar un poco más la atención, 6,5 a 6,7, 2 decimillas ahí, bueno, pero no, sí llama la atención también casi una décima en el 0,50, que es cuando empieza a traccionar el coche. Está claro, es lo que hay, es lo que hay. Si el 80-120 es el mismo, está claro que sí que hay diferencias de neumático. También hemos hecho un consumo y hemos mandado a Anet a repetirlo para ver si, bueno, pues si se puede, si había diferencias. Y hemos sacado una cosa muy curiosa. Ha hecho exactamente el mismo consumo en ciudad, exactamente el mismo. Pero en ciudad, digo en carretera, ha sido una décima más gastón con este neumático. También tiene cierta lógica. Sí, dices, una décima puede ser el viento, un camión, sí, puede ser, pero en ciudad ha hecho el mismo consumo y por lógica un neumático más deportivo siempre consume los coches un poco más. Bueno, pues vamos a tomarlo como válido. Una décima de litro no va a ningún lado. Y llega el momento de la vuelta rápida. Os he ido hablando durante la vuelta, os he ido contando algunas cosas y bueno, pues al final ya sabéis que en este canal nos gusta hacer cosas un poco diferentes y es lo que estamos haciendo. No os he hablado todavía de nuestro patrocinador de Solauto, que aquí veis el logo, entrar en el enlace que lo tenéis ahí abajo y también os dejo el enlace a los precios del coche y tal. Que nuestro patrocinador Solauto es una web muy chula, donde hay coches con alma como este y cosas diferentes como lo que a nosotros nos gusta hacer aquí. Cada vez enlazo mejor las cosas, ¿verdad? Nacho se ríe, por eso lo digo. A ver, vuelta rápida. Mismas condiciones más o menos de viento y temperatura y vamos allá. El tiempo a batir es 1:29:23, es el tiempo que hizo con los Firestone. Vamos a ver qué hace con los Michelin. Venga, nos subimos en el coche. A ver, Polito, ¿qué haces? 1:29:2, tiempo a batir. Bueno, de momento entra muchísimo más rápido en recta. Fondo, a ver. Fondo. A ver, esta curva lenta. No ha perdido tracción apenas. Aquí ha abierto el gas muy pronto. A ver, la curva rápida me deja hacerla a fondo sin problema, muy fácil.
Venga, aquí no frenes tarde, Daniel. Aquí. Vale, frena bien. No me he pasado. Fondo, ya. Ahora va neutro. Ahora va bien. A ver si aquí se mueve. Bien, ya la trasera ya se coloca donde yo quiero. Aquí subo una marcha, segunda y suave. Cambio a hacer lo que le da la gana, ¿eh? Venga. 28,0. Hemos bajado un segundo. Hemos bajado de 29,2 a 28,0. Un segundito bajado con esta rueda. ¿Ha bajado un segundo? Bien, pues este es su tiempo. Este sí que es el tiempo del coche. Creo que está más lento que el Fiesta, porque el Fiesta es más radical que este coche a la hora de girar, entrar, aunque este frene un poquito mejor. Sigue estando lejos del Hyundai, pero ya es un tiempo decente para la potencia que tiene el coche. La vuelta, viendo los parciales y todo eso, no puedo bajar más el tiempo. 28,0. Pues mira, un segundo, cambiando el neumático. A ver, ¿qué he notado? Pues que simplemente la entrada en la curva. La entrada a la curva y luego que sale mucho más rápido. Ahora lo vamos a comprobar en los datos en el ordenador, a ver realmente dónde está, pero en sensaciones mías es la entrada en curva. O sea, yo puedo frenar, meter dirección, el coche aguanta, no empieza a subvirar como todo tracción delantera, pero no empieza a subvirar en exceso y en el momento que yo ya veo el vértice de la salida, yo ya puedo empezar a acelerar y enseguida acelero fondo. El XDS trabaja bien al inicio, luego ya sí, se supera por la situación, porque al final tiene su límite, pero ya veis que sale bien, no chilla tanto el neumático. Volveros a ver el otro vídeo y va las ruedas gritando, chillando como ratas, pero bueno. Hemos hecho el tiempo con 25 graditos. Este es el tiempo. Aquí ya no hay más. Vamos a seguir analizando. ¿Qué? ¿Lo esperabais? Un segundo, bueno, 1,2 casi de diferencia. Yo sí lo veo razonable. Quizá yo esperaba a lo mejor un poquito más de diferencia de neumático, pero bueno, no está mal. Se ve que el Firestone no es tan malo. Además ya lo hemos visto en las aceleraciones, que el Firestone no es tan malo. Y bueno, pues el Michelin sí aporta su parte de precisión, digamos, que es lo que hace ganar un segundo. Ojo, que un segundo en un circuito de 1,20 y poco, de menos de 1,30, es mucha diferencia de tiempo. Ya os he dicho que la calle se sentía más preciso, pues aquí ha pasado lo mismo. La diferencia estaba sobre todo en la entrada en curva. Frenabas, metías el coche y ahí notabas que el coche entraba mucho mejor. Y luego cuando empezabas a acelerar también notabas que el coche tracciona un poco mejor. En toda la curva, y además en toda la curva notas que el coche va más aplomado, no hay tanta diferencia, no se sobrecalienta tan pronto el neumático delantero, con lo cual no hay esa diferencia que lo descompensa, que es lo que nos pasaba con los Firestone, que llega un momento que se sobrecalienta el delantero, entonces lo que hace el coche es se sujeta más de atrás, y al sujetarse más de atrás evita que el coche pueda girar y te pueda ayudar. Aquí sí me ha girado de atrás, y además habréis visto en alguna curva que incluso he tenido que corregir. O sea, el coche se vuelve más lógica la conducción. ¿Por qué? Porque es un neumático deportivo.
¿Y por qué? Porque es un coche deportivo, y un coche deportivo necesita un neumático deportivo, aunque los Firestone esos no vayan tan mal. 1.28.0. El Ford Fiesta, os dejo aquí la tabla con sus rivales. El Ford Fiesta ST con el mismo neumático hizo 27.5, o sea, medio segundo más rápido. Medio segundo más rápido con menos motor, luego tiene más mérito. Su chasis es más, resuelve a base digamos, de agilidad del tren trasero, resuelve, digamos, la diferencia. Este que aporta más motor, más capaz, corre más, le notas que empuja más, que sale más rápido de la curva, pero el Fiesta lo que hace es que frenando un poquito peor, luego por curva puede pasar más rápido. El que está a años luz es el i20N, pero es que el i20N está como más, ¿cómo os diría yo? Tiene una puesta a punto todavía más radical, todavía más coche más deportivo, más cercano a un coche de carreras, sin ser especialmente difícil. O sea, el i20 han hecho otra cosa. Yo os lo dije en el primer vídeo del del Polo GTI, perdón. Son distintos conceptos de coche. El que quiere algo más, que le gusta mucho conducir, busca la mayor precisión en la conducción, se tiene que ir al i20N. En cambio, el que quiera un coche más polivalente, más para todo, digamos, más confortable en el día a día, se tiene que ir a este, porque ese público, si se monta en el i20N, no le va a gustar. Y el público del i20N, a este coche le va a parecer soso. Pero bueno, son distintos, ya os digo que no hay coche malo, solo hay mala elección. Y entre ellos tenemos el Fiesta, que es lo mismo pero más barato, lo mismo que el i20N, pero más barato y un poco más lento, concretamente segundo y medio más lento. A ver, os he hecho una pequeña, una pequeña explicación de cómo va el neumático en distintas curvas. En la primera frenada, que es justo esta enlazada que tenemos y esa frenada que está ahí, con los Michelin llega a 129 km por hora y con los Firestone llega a 124, para que os hagáis una idea. En la curva cerrada, que es de las más cerradas de todas, a la salida, cuando llega al siguiente punto de frenada, para que os hagáis una idea, con los Michelin llega a 73 km por hora y con los Firestone llega a 69. En la curva rápida pasan más o menos a la misma velocidad, 2 km por hora más rápido el Michelin, velocidad máxima llegan más o menos a la misma, 1,4 más rápido llega con el Michelin, o sea, es insignificativo. En la curva de mayor tracción, que esa sí que me importa, ese dato sí que es importante, este pasa a 72 km por hora y en cambio el Firestone pasaba a 66. Ahí sí que hay una gran diferencia. Y la frenada hacia las curvas más lentas, 81 km por hora el Michelin y 75 el Firestone. Hay diferencia, claro que hay diferencia. Los neumáticos son todo, debéis darle mucha más importancia de la que normalmente la gente les da. Sobre todo si tenéis un coche deportivo y os gustan los coches, sí, tú te pones unos Primacy y es un buen neumático que suena menos, con el que gastas menos, pero luego no se lo puedes poner a un Polo. Un Polo necesita un buen neumático. Ya lo vimos en la comparativa de los Yaris, lo importante que es que hasta el Yaris con el Circuit Pack, digamos el más cañero de todos, con el neumático malo, era hasta incluso más lento, porque exigía más al neumático, el neumático no le respondía. Así que nada, este ha sido el vídeo del Polo GTI segunda parte. Nos encanta hacer pruebas de neumáticos, nos encanta, y de verdad que mi sueño es probar todos los coches con el mismo neumático, eso sería el ideal, pero ya sabéis que económicamente no es posible. Así que, bueno, económicamente nos podéis echar una mano comprando nuestro merchandising, tenéis el Supergracias ahí abajo, que al final estar aquí delante no es fácil, pero bueno, intentaremos sacar todo lo que podamos y lo mejor que podamos para vosotros. Como siempre, dejadme comentarios, qué os ha parecido, cualquier debate sobre tema neumáticos, sobre el coche o lo que sea, dejádnoslo en los comentarios,
que en cuanto podamos, Nacho y yo, os respondemos. Pues nada, muchas gracias os dejamos la tabla de tiempos, os vuelvo a dejar el sonido del coche, os dejo la tabla de tiempos a continuación para que veáis todos los tiempos y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Venga, cuidaros, nos vemos pronto. Di adiós, Nacho. ¡Hasta luego! Quiero que veáis cómo ha quedado el neumático después de la vuelta. Yo no lo veo mal gastado. ¿Veis? Esto es exceso de temperatura, por ahí rompen, pero esto es lo normal. No ha gastado mal, no ha gastado nada mal.